Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en el e-commerce Tours de Málaga y hacer esta ponencia sobre la era de los pagos inmediatos. Es decir, este evento es un ejemplo más de la relevancia que tiene el e-commerce en España, que se va creciendo y modificando constantemente, y os quería enseñar unos datos. Sí que es verdad que, como comentaban antes, la omnicanalidad está cada vez más presente. Es decir, los comercios les interesa mucho que no haya fricción entre el aspecto físico y virtual. Y un ejemplo es comprar en web y recoger en tienda, o tramitar las devoluciones en un formato muy parecido. También es verdad que hay nichos de mercado que son puramente para físico, puramente para virtual, pero igualmente podemos ver que un 6% ha aumentado desde el 2019 al 25 las compras en tiendas físicas, es decir, el consumo ha aumentado, pero el crecimiento del e-commerce es en doble dígito, es decir, hemos pasado de un 22 de cuota a un 33. Y además, si miramos en la siguiente, vemos que no es un tema solamente de España, sino que también desde el exterior con España el crecimiento ha sido a doble dígito y es espectacular los resultados. Si nos pensamos que afecta a zonas geográficas concretas, vamos equivocados, es decir, la realidad es otra. Aquí podemos ver que se calcula que para esta década, a final, en el 2030, los pagos se habrán triplicado, pero es que además afecta a todos los continentes. Es decir, podemos ver cómo tanto en Asia como en África, Europa, en todos crece de forma espectacular. Si vemos, por ejemplo, la gráfica de Asia, es increíble los números que aparecen. Es decir, en las dos fracciones, del 20 al 25 y del 25 al 30, crecen un 82 y un 61. Es decir, siguen siendo datos espectaculares. Sí que es verdad que dentro del e-commerce creemos que hay cabida para todo tipo de actividades y de ramos, pero hay unos cuantos que desde hace años os sonarán porque ya es algo muy habitual que lo gestionemos de forma virtual. Agencias de viajes, moda, transporte aéreo, servicios financieros, hoteles, juegos de azar, espectáculos. Todo esto ya lo tenemos innato en nosotros y ya directamente accedemos a la digital para hacer la contratación. Pueden entrar muchos más ramos y luego también podemos ver que tenemos capacidad de crecimiento a nivel de operar fuera de Europa. Es decir, al final el volumen de negocio en España se centra mucho en la Unión Europea y creemos que aquí es donde hay una capacidad de crecer a nivel global y abarcar mucho más terreno. ¿Y por qué este crecimiento del e-commerce? Porque realmente tanto para los comercios como para los adquirentes, el cliente está en medio. Siempre ha sido la visión que se ha tenido, se le da un control absoluto sobre la operativa, tanto de inicio como del final. Sin fricciones o intentar evitar al máximo las fricciones, tanto en el momento de visualizar los productos como en el momento final, que es en nuestro caso de los pagos. Tienes experiencia y producto, la omnicanalidad antes comentada, facilidad de registro, facilidad de pago, inmediatez. Es decir, actualmente en la época digital la inmediatez es súper importante. Entonces, para allá, y si no eres así de ágil, puedes quedarte fuera. Y la innovación, que lo mismo que he comentado, permite que constantemente nos adaptemos a cualquier cambio que surja en el mercado o de los consumidores. Y en BVA sí que es verdad que el e-commerce, al final, las tiendas grandes saben cómo llegar a este tipo de comercio, saben cómo gestionarlo, pero nosotros creemos que puede llegar. Todo el mundo es susceptible de tener su canal virtual y su e-commerce. Tenemos la habitual, que aquí está marcado como e-commerce, que es simplemente que tienes una web, una URL. Nosotros ofrecemos un TPV virtual, vinculamos dicha URL con nuestro producto, hacemos un testeo y directamente ya el cliente puede empezar a facturar y todo funciona correctamente. Pero sí que detectamos también que habían clientes clientes que realmente necesitaban hacer pagos digitales, pero no disponían de web o no querían realizarla. Por ejemplo, alguien que va a domicilio a hacer servicios y no quiere gestionar efectivo, tener que tramitar con efectivo, que la persona no tenga para poder hacer el pago. Ahí tenemos el enlace de pago que se llama PayGol y el cliente simplemente, cuando llegue a finalizar el servicio, le enviará un enlace de pago. Este enlace de pago el cliente lo recibe con un push de su banco, lo finaliza y el trámite ya queda totalmente completado. Pero sí que es verdad que cada comercio, a pesar de que estén en una zona parecida, clientes muy también parecidos, cada uno es diferente y necesitamos poder ofrecer, como decimos, no un producto, sino una solución y personalizada para que se adapte a todas las necesidades. Y aquí os detallo un poco, quizá no queda claro, os lo explico, que ayudamos en la integración. Por ejemplo, un claro ejemplo es el token. Es decir, antes hablaban de los datos. Es verdad, los datos es un
Manipular datos es complicado, es peligroso y en este sentido el token os facilitamos todo esto. Es decir, cuando el cliente se registra y pone los datos clave de las tarjetas, nosotros los guardamos, lo tokenizamos y os enviamos dicho token que va con mensajería encriptada y sin ningún dato que sea conflictivo o confidencial. Esto permite además aplicar ciertas configuraciones que están funcionando muy bien. Pago one click te recuerda tu método de pago. Tú accedes a tu web y en esta web, cuando ya has finalizado el proceso de compra, te dice, ¿quieres pagar con la misma tarjeta o con el mismo formato que hiciste? Lo aceptas, no tienes que incorporar datos nuevamente y hay muchísima menos fricción. Luego también está lo que son los pagos recurrentes, es decir, comercios como por ejemplo serían gimnasios, plataformas de televisión, colegios, que recurrentemente tienen que hacer los trámites de los pagos, muy parecido a lo que sería una deuda SEPA, y allí funciona igual. El cliente en su primer momento sí que es verdad que se tiene que autenticar, es decir, enviaremos un primer cargo donde él tiene que entrar en su banco, finalizar, aceptar los términos y condiciones del comercio y eso se considera ya como si fuera el mandato. Pero a partir de ahí, el comercio puede enviar todos los pagos mensuales o con la periodicidad que quieran sin ningún problema y sin que su cliente tenga que estar online. Además, en el TPV virtual que ofrecemos, intentamos incorporar todos los medios de pago posibles. Tenemos las marcas más importantes, las más internacionales, Visa, Mastercard, American Express, UnionPay, Dinner. Obviamente los wallets de Google y Apple y Bizum, que es nuestro producto estrella. Seguridad, lo que comentaba de la configuración. Al final intentamos adaptar la configuración para que tanto el comercio como sus clientes se sientan seguros con la operativa, evitando posibles fraudes o incidencias o fallos de conversión. También intentamos ofrecer en el reporting todos los datos posibles, desde ficheros que permiten conciliación contable y que todo quede muy claro en el aspecto de traspasar los datos, como también en que tengan un control absoluto sobre cómo funciona su TPV, los datos que genera, que como han comentado son muchísimos, y te permita poder visualizarlos en cualquier momento. También, como hemos dicho antes, que he comentado el PayGold, que es el enlace este de pago que se envía, también para redes sociales. Es decir, hay un proyecto para intentar vincular directamente la red social con el TPV, pero por ahora una persona puede acumular sus pedidos de red social, enviar el enlace de pago por el propio canal de red social y sus clientes simplemente tendrán que recibirlo, finalizarlo y todo el proceso queda terminado. Además, incorporamos un equipo de especialistas en e-commerce, tanto para banca de empresa y corporativa como para banca comercial, porque nuestro deseo es llegar a todo el mundo. Al final, el e-commerce creemos que todo el mundo es susceptible de tenerlo y queremos facilitar este acceso. Algunos ejemplos de productos que hemos sacado concretos, por ejemplo, sería el plazo, que está enfocado a vuestros clientes. Al final, tener financiación en vuestros clientes permite que la conversión sea alta. Es decir, no hay un momento en el cual, si son importes altos, por ejemplo, os hablaban de bicicletas, que los importes ahora mismo son muy elevados a veces, poder fraccionarlo. En el momento de la compra, poder ver realmente cómo te va a quedar estas cuotas, es muy ágil para vuestros clientes y puede dar una mayor cantidad de ventas. Es un sistema de financiación basado en la tarjeta de crédito. Todos los bancos tenemos un scoring sobre las tarjetas de crédito de riesgo y al final el cliente tendrá las condiciones de su banco y podrá escoger 3, 6, 9 meses para realizar esta financiación. Y luego para los comercios, está el préstamo TPV online, hasta 50.000 euros, como podéis ver, sin documentación. Y está muy bien porque como el comercio empieza a vender, estas propias remesas que él ingresa le sirven para autofinanciarse, es decir, tiene una financiación directa. Es decir, y además, un 20% de la facturación diaria es lo que afecta a la cuota. Esto en comercios con estacionalidad, es decir, comercios que puntualmente su facturación baja, donde su tesorería puede sufrir, adaptamos esta cuota para que no haya ninguna fricción en esta estacionalidad. Data Analytics, otro de los productos que ofrecemos, es un portal avanzado de datos. Siempre lo que comentamos, los datos son muy importantes. Y en este portal, además, puedes ver todo. Cuándo vendes, cómo lo vendes, desde dónde, horas, fechas, es decir, métodos de pago, ratios de conversión, las devoluciones, los caos. Es decir, al final, en los comercios es muy importante que los carritos no se caigan, que todo se finalice perfectamente y que la venta llegue a su fin. Y aquí lo podemos ver todo. Puedes ver el motivo por el cual hay caos, ver qué debes modificar en tu configuración para
que esto mejore. Gráficos, bueno, es un portal con una barbaridad de datos que cada vez que aparecen nuevos se van incorporando y que le dan un control absoluto al comercio al respecto de su TPV y de su funcionamiento. Y una vez hablado de esto, sí que vamos a comentar los pagos inmediatos, perdón. Aquí os pongo un mapa de Europa, ¿vale? Es lo que comentaba antes Samuel. Para el 2030 se calcula el Banco Central Europeo que un 60% de los pagos en e-commerce y un 20% ya en presencial será mediante transferencia instantánea, pago inmediato. Aquí podemos ver las aplicaciones o soluciones más habituales o las más famosas que hay ahora mismo por Europa. Es decir, Vipps, que es la noruega, tiene toda la zona nórdica, realmente se ha establecido muy fuerte. El efectivo se lo ha comido, es decir, ha bajado una barbaridad el movimiento de efectivo gracias a esta aplicación. También podemos ver la Blik, que es la polaca, que realmente es muy parecida a Bizum, porque ya no solamente estas transferencias instantáneas son entre particulares, como estamos más acostumbrados nosotros de inicio con Bizum, sino que la polaca también ya se puede aplicar en comercios. Hay múltiples, es decir, luego al final, como podéis ver al fondo, es decir, Bizum, que es la española, pero es que además estamos llegando a un acuerdo actualmente para que Bizum funcione tanto en Portugal como en Italia. Y de esta forma que sea en el canal sur, en la zona sur, perdón, todo funcione ya con Bizum y se puedan pagar desde cualquier país de estos. Esto es un mapa de Europa. Si hubiéramos puesto un mapa global, también podríais ver que hay muchos países que directamente tienen su solución o su aplicación para pagos instantáneos. Ahora ya no es solo tenerla, sino que es cruzar fronteras. Todo el mundo quiere ampliar su territorio, todo el mundo quiere abarcar más con su aplicación y en Europa va avanzada. Ya llevan tiempo intentando hacer alianzas y proyectos para unificarlo todo en lo que es Europa en un único pago. Y aquí hay diferentes proyectos. Se habla de unirlas a todas, interrelacionarlas para que funciones en el sitio que estés de Europa. Se habla de juntar las más potentes. Ahora, por ejemplo, destaca mucho la alianza franco-alemana, también con Bélgica, que ha aparecido Wero. O juntar Wero con Bizum, que controlará la zona sur. Es decir, al final se busca una alianza para realmente que en Europa esté controlada y esté muy de moda el pago instantáneo. Y realmente, ¿por qué hablamos mucho de Bizum? Yo sé que cuando venimos desde BVA, Bizum somos reiterativos, somos en difundir este mensaje, pero es que realmente es un caso de éxito. Es decir, es un método de pago que simplemente es un método de pago más que podéis incorporar junto con las tarjetas y los wallets. Y aquí los números son espectaculares. Son más de 3.600 millones en transferencias, más de 192.500 millones en importe movido. Pero es que además, si miramos la franja de edad, podemos ver que ya es relevante en muchos de ellos. Y en la que es menor, que es la del final, estamos convencidos que al desplazarse y al pasar los años, esto irá aumentando y al final será casi plana en el sentido de la cantidad de uso y por eso ya se llegan a más de 28 millones de usuarios. Son datos, como vuelvo a decir, espectaculares y por eso estamos muy orgullosos de todo el trabajo que ha funcionado. ¿Por qué funciona? Porque es que es muy fácil. Bizum, al final tú llevas tu smartphone, puedes consultar o realizar incluso todos los trámites de la web con él y finalizas simplemente incorporando el número de teléfono. Es decir, pones tu número de teléfono, recibes un push del banco y ya está. Y directamente finalizas. Rápido, disponible. Tiene una experiencia cliente muy buena y realmente siempre la valoran muy positivamente los usuarios. Está creada por el sistema bancario español. Esto da una confianza. Es decir, ahora ya hay 38 marcas entre España y Andorra y que abarcan un 99% de la cuota de mercado. Es decir, todo. ¿Y por qué? Porque además Bizum aporta valor al comercio y al consumidor. Mejora la tasa de conversión. Realmente los clientes finalizan con mucha más seguridad y los caos son mucho menores, cosa que al comercio le interesa muchísimo. Está impulsado por Europa, es decir, al final la normativa y toda la reglamentación que se genera es cercana a nosotros y se ha entrado con unas condiciones comerciales muy competitivas y muy importantes. Es decir, cuando entras en un mercado donde hay marcas internacionales que llevan años funcionando, como son Visa o Mastercard, tienen sus condiciones, sus estudios de mercado, es complicado entrar y coger las cuotas que le hemos cogido y es porque se ha hecho un plan comercial muy potente para adaptarnos a lo que necesiten y poder competir directamente con ellas. Y al consumidor, lo que hemos dicho otra vez, rapidez, sencillez y seguridad, es muy fácil, es decir, si lo habéis usado veréis que es muy ágil. Y es que además, pensar que empezó en 2016, es decir, hace nada empezó para intentar reducir el efectivo
Y al poco tiempo todo el mundo te hago un Bizum, ya no era, había un regalo compartido, tranquilo, lo pago yo, al momento tienes el Bizum de todos tus compañeros, todo queda regularizado. En 2019 entró en los comercios y sigue un crecimiento exponencial. Es decir, está, como hemos comentado, respaldado por todos los bancos, basado en el móvil y el checkout, la conversión. Es decir, los clientes cuando finalizan la compra, al no tener que rellenar datos o tener que ir a buscar los datos de la tarjeta, caducidad, el CVV, simplemente tu teléfono, la conversión es altísima. Y en BVA creemos que puede llegar a todos los comercios. Es decir, al final, pensad que Bizum es un método de pago más. No tiene más complejidad. Puedes tener tarjetas, puedes tener wallets y puedes tener Bizum. Y luego tu cliente escogerá qué parte le interesa más. Si le interesa pagar con la tarjeta o ya directamente con su teléfono móvil. Tenemos dos opciones, básicamente. La primera es, no hace falta que haga nada del comercio. Puramente nos dice que quiere activarlo. Se le incorpora el botón para que en la redirección, cuando el cliente ve, como podéis ver, para incorporar los datos de tarjeta, abajo le aparece lo que es Bizum y lo que he comentado. Pones tu número, que todo el mundo no lo sabemos, recibes el push del banco, de tu banco, finalizas con la autenticación para que sea una compra segura, eso es otra de las partes importantes, y finalizas. Si se quiere realizar un pequeño desarrollo, que es un plugin muy sencillo de instalar, lo puede ver el cliente directamente en el checkout. Es decir, cuando pones los datos personales, las direcciones, los métodos de envío, puedes ver ya que una de las opciones será Bizum y, por tanto, ya directamente la tienes pensada anteriormente y finalizas con este método de pago. Y novedades que vendrán de Bizum. Las suscripciones. Como he comentado antes que se podía hacer con la tarjeta, un comercio que quiera de forma mensual y del mismo importe recurrentemente pasárselo a sus clientes, como serían gimnasios, colegios, plataformas, pues lo mismo. El comercio simplemente entrará en Bizum, generará el enlace, se lo enviará a su cliente, que en la primera sí tendrá que autenticarse para dar términos y condiciones y lo que se considera el mandato de esta operación. Pero luego nada, el cliente finaliza como una compra normal de autenticarse y ya directamente el comercio puede empezar a generar sus pagos recurrentes. Y además el cliente no tiene que estar en línea. Es decir, el primero sí, para aceptar el mandato y los términos y condiciones, pero las siguientes, su cliente puede estar fuera de sesión, porque si no, obviamente sería una experiencia de cliente muy mala si cada vez que te va llegando y todos tienen que autenticarse, la conversión bajaría. Pero igualmente, aunque tú no estés online, recibirás un push de tu banco diciendo, oye, te han cargado este recibo por Bizum, para que tú tengas constancia siempre de todos los cargos que se realizan. Otra es Bizum ID. Confiamos, está en prueba piloto y realmente es para registrarse. Es decir, igual que tú entras en las webs, que consultamos muchas y siempre hay que incorporar datos, rellenar todos los campos, o te puedes registrar con tu red social, con tu email, Bizum ID hará lo mismo. Te simplificará el acceso de una forma brutal porque realmente no tienes que incorporar datos, simplemente con tu Bizum ID. Y encima, es verdad, sí que es verdad que los bancos os pedimos nuevamente muchos datos, tenemos que tenerlos siempre actualizados, es decir, tanto DNIs que sean reales, todo tiene que estar en nuestro sistema porque tenemos que cumplir normativa de blanqueo de capitales, LOPDs y muchas otras que nos aparecen. Y es una forma de aprovecharlo porque realmente los comercios, cuando alguien se registre con Bizum ID, sabéis quién es. Es decir, no es un usuario que se ha inventado, no es Pato Donald, sino que realmente es la persona que ha puesto. Sabéis el DNI, sabéis el nombre, sabéis los apellidos. Y creemos que en todos los comercios dará una seguridad muy alta, pero encima hay algunos que, por ejemplo, podrán confirmar la mayoría de edad sin ninguna duda, es decir, no será una suposición o una pregunta que realizas, sino el que se ha incorporado con Bizum ID, tienes todos sus datos y creemos que es una forma de registrarse muy segura para los comercios y también para las personas porque no necesitas registrarte constantemente, simplemente pondrás tu Bizum ID en cada web que entres y con eso tanto el comercio como tú estás muy seguro en cuanto a los datos. Y además los bancos siempre vamos actualizando. Si se os caduca el carnet, os lo pediremos. Cualquier modificación os la solicitamos. Es una forma de aprovechar la sinergia y que funcione perfectamente. Y para finalizar, ya sé que estamos en un e-commerce, pero también salimos ya en físico. Es decir, durante este primer semestre, en los TPVs Android y cobro en el móvil, realmente ya habrá la opción de como podéis ver, podrás escoger en el aparato, podrás escoger Bizum. Escoges Bizum, le pides el teléfono a tu cliente, se lo envías, él delante tuyo finaliza el proceso y como el otro. Es muy fácil, muy sencillo y una experiencia cliente muy buena. Esto ya se activará en breve y sí que es verdad que encima hay otro proyecto, que ya esperamos que entre en el segundo semestre,
que este ya es con una evolución muy buena porque realmente servirá para todos los datáfonos de RedSys. Es decir, sí que es verdad que si algún comercio tenéis vuestro propio datáfono o lo habéis comprado, necesitaréis un tipo de integración y certificación, pero si son de RedSys tampoco será difícil, pero si son de RedSys directamente todos funcionará. Y lo que aplica es el NFC, lo mismo que se usa en los wallets. Es decir, tú te crearás una virtual card de Bizum y cuando te acerques al datáfono simplemente contactará con él y finalizará el proceso y todo estará realizado, la misma experiencia que tenemos ahora con los wallets, pero con Bizum. Y de esta forma intentamos abarcar todos los canales o todas las posibilidades, tanto en físico como en virtual, para que este método de pago siga creciendo, porque creemos que es el futuro y además Europa lo impulsa de forma clara porque no quiere depender de lo que hablaban antes de la geopolítica, Estados Unidos. Al final, cuando tú no tienes un método de pago en Europa, dependes de las marcas internacionales, dependes de lo que diga Visa, de lo que diga Mastercard, de lo que diga Amex, y tienes que adaptar las reglas de juego a lo que te dicen ellos. De esta forma no. Aquí seremos nosotros los que podremos marcar las normas, la regulación, facilitar el acceso y no tener una dependencia de que si hay algún problema concreto en ciertos países o a nivel internacional te pueda afectar. Tendremos un control absoluto y de ahí nuestra insistencia en Bizum y creemos que los pagos inmediatos es el futuro y seguirá creciendo exponencialmente. Y esto es todo. Es decir, si tenéis alguna duda, si no, luego os podré atender en el stand que estaré con mi compañero Kim. Gracias por vuestra atención.